Muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a duda que es una mañana muy hermosa para compartir del Señor. Que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Hoy día estamos a 1 de enero del año 2025 y esa es nuestra fe, que este año 2025 va a ser un año muy bueno, un año muy agradable, un año de grandes noticias, grandes bendiciones, grandes sanidades, grandes proezas. ¿Te lo cree? Yo lo creo. Yo creo que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 hacia adelante. Es Pedro y Juan que son azotados, son encarcelados, son llevados al último calabozo y lo amenazan con amenazas de muerte, nada más porque ellos han hecho milagros, sanidades, nada más que por eso. Por eso son amenazados y que guarden silencio, no hablen más. Pero aquí en el versículo 29 de este capítulo 4 dice: Señor, miren sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Es una oración de Pedro y Juan y de toda la iglesia. En el capítulo 5 de este versículo 12 hacia adelante es la respuesta de parte de Dios a esta oración del capítulo 4. Dice que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De las demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que la iglesia primitiva era una iglesia que crecía continuamente. ¿Será lo mismo que la iglesia actual? ¿Crece de la misma manera? Vamos a orar. Vamos a tener fe que hoy día Dios nos va a usar grandemente a través de su palabra del Señor. Padre, háblanos hoy en esta mañana, que no sea el hombre, sino que seas tú hablándonos a través de tu palabra escrita. Señor, aquí estamos con mucha fe, creyendo que tú eres un Dios de grandes milagros, grandes hazañas y grandes proezas. Y por fe vemos que este año 2025 va a ser un año bueno, maravilloso, de grandes logros, de grandes triunfos y de grandes victorias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando nosotros leemos sobre estos versículos bíblicos, nos damos cuenta es que Dios puede hacer milagros, sanidades y proezas. Sí, Dios tiene todo el poder para sanarlo a usted. Dios tiene todo el poder para libertarlo de las garras del enemigo, para libertarlo a usted de todos los ataques de nuestro enemigo llamado Satanás. Lo que vemos en este capítulo 4 nada más que es una oración, amada iglesia. Lo que nosotros vemos es que Pedro y Juan son azotados, se le hacen juicio, son encarcelados, los llevan al último calabozo. Y no solamente son azotados, no solamente se los llevan a la cárcel, sino que después los libertan y le dicen claramente que guarden silencio, que no hablen nada más de aquel que crucificaron, aquel que ellos azotaron, aquel que golpearon, aquel que insultaron y lo mataron. No hablen más, nada más porque ellos descubrieron a través de las personas que Pedro y Juan habían hecho un milagro. Habían sanado a una persona, un paralítico que iba todos los días al templo de la Hermosa y pedía limosna. Una persona de 40 años y años pidiendo limosna. Cuando le pide a Pedro y a Juan, danos una limosna, es que Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Esa acción de Pedro y Juan no solamente impactó a toda la sociedad, sino que impactó a todo el mundo religioso, a todo el mundo político. ¿Cómo era posible que todavía existieran milagros de parte de Jesucristo? Eso a ellos le impactó. A causa de este milagro es que Pedro y Juan son azotados, son llevados a la cárcel y después que los sueltan le dicen: guarden silencio. Ustedes no pueden hablar más del innombrable, aquel que nosotros ya crucificamos. Cuando Pedro y Juan son soltados es que ellos van a ver a la iglesia y les cuentan todo lo que ellos sufrieron acá en Jerusalén. Cómo fueron llevados a un juicio, cómo lo azotaron, cómo lo escupieron, cómo después lo pusieron aquí en el último calabozo y lo amenazaron con una amenaza de muerte, que no hablaran más de Jesucristo. Quizás muchos de ellos pensaron en algún minuto en guardar silencio, en hablar más de Cristo, no hablar más de Cristo Jesús, porque es el plan de nuestro enemigo, callar nuestra boca, que nosotros no hablemos de Él,
no hablemos de los milagros, la hazaña, que no hablemos de las proezas. Ese es el plan de nuestro enemigo, silenciarnos. Pero aquí, a pesar de esta amenaza del concilio, que guarden silencio, es que la iglesia busca en oración, busca en clamor, es lo que acabamos de leer. Buscan en clamor la presencia de Dios. No tienen otra forma de contrarrestar los ataques del enemigo. Nosotros no tenemos, amada iglesia, amados hermanos en la fe, amada familia, amado amigo que usted me está escuchando, otra forma de contrarrestar los ataques de nuestro enemigo llamado Satanás, sino a través de la oración, como la iglesia primitiva lo hizo, nada más. Mira, Señor, su amenaza y concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra. Versículo 29 de este capítulo 4. Mira, Señor, sus amenazas de esta gente que no quieren callar. Pero concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos intimidar por esta amenaza de la gente. Por la amenaza de estos religiosos, los escribas, los fariseos, los doctos de la ley. Sino que a seguir predicando de tu evangelio, a seguir predicando con denuedo. Ayúdanos, Señor. Nosotros debemos tener mucha fe, mucha confianza, que este año 2025 vamos a ser totalmente bendecidos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Que este año 2025 vamos a ser totalmente bendecidos. Que Dios enviará una nueva unción. Dios hará milagros, hazañas, proezas, sanidades para quien está enfermo, delicado de salud. Dios hará sanidades, trabajo. Que Dios nos ayude a enfrentar la hipocresía, el egoísmo, la maldad, la mentira que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra naturaleza humana. Que Dios nos dé la forma, la valentía, la fuerza para predicar dentro y fuera de tiempo. Hablarle al perdido, hablar palabras de aliento, palabras de esperanza. Muchas veces nosotros estamos callados, estamos quietos, guardamos silencio. Pero hay algo que en nuestro interior nos dice que no debemos callar, que debemos hablar. Hay algo en nuestro interior que nos dice, yo te puse como una voz en el desierto para clamar, para hablar de mí. Así como Juan el Bautista, que el Espíritu Santo Dios lo puso acá en el desierto para clamar de aquel que venía. Estaba emparejando el camino de la persona que iba a venir, que era Jesucristo. Si Dios nos puso acá en esta tierra es con un propósito de vida. Si Dios lo puso acá, usted escuchando esta palabra atentamente, es porque Dios lo puso con un propósito de vida, un propósito eterno. Un propósito para que usted hable dentro y fuera de tiempo, para que usted no se quede callado, para que usted se levante en fe. Dios nos puso en esta tierra para ser personas diferentes, atalayas, vigías. Para eso nos puso en esta tierra. Nosotros somos la luz de esta tierra y la sal de esta tierra. Si nosotros no estuviéramos aquí en esta tierra estaría llena de tinieblas. Esta tierra estaría en oscuridad. Esta tierra no sería sazonada. Es Jesús, amada iglesia, que nos dejó una ordenanza muy clara. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, este talento, este don que Dios nos dio, no para esconderlo debajo de tierra. Es para que usted lo trabaje. Es para que usted se esfuerce. Es para que usted luche. Este talento que Dios le dio a usted es para que usted lo entregue. No para que usted lo guarde para usted. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo tenemos que entregar. Los doctores, los religiosos, veían cómo la iglesia se multiplicaba, cómo la iglesia crecía. Y eso a ellos no les gustaba. Ellos no podían entender, estos doctos, estos religiosos, estos intelectuales de la escritura, ellos no podían entender cómo la iglesia primitiva crecía, se multiplicaba, lo que dice el capítulo 5 de este versículo 14, que los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. O sea, ellos no podían entender cómo tenían éxito ellos. No podían entender cómo Jesús todavía tenía éxito, cómo Juan el Bautista todavía la gente hablaba de Juan el Bautista, aquel que predicaba en el desierto. No podían entenderlo. No podían entender cómo Pedro y Juan todavía tenían éxito, los discípulos tenían éxito. Si eran personas que no eran doctos de la ley, no eran entendidos en la ley, no eran personas que pronunciaban bien, no eran personas que modulaban bien, no hablaban bien la S, cortaban las palabras, cortaban las frases. No eran doctos, ¿cómo tenían éxito? La oración de Pedro yo creo que fue muy profunda. La oración de la iglesia fue muy profunda, amada iglesia. Muy profunda, que nos debe llegar al corazón de cada uno de nosotros. Este capítulo 4, versículo 29. Mira, Señor, sus amenazas. Concede a tus siervos que con denuedo prediquen la palabra de Dios.
Y la palabra de nuevo es valor. Usted este año 2025, amada iglesia, amado hermano en la fe, usted tiene que tener valor para hablarle a sus hijos, para hablarle a los nietos, para hablarle a la familia. Usted es el que tiene que tener valor para hablarle a sus compañeros de trabajo. Usted es el que tiene que tener valor para hablarle a sus vecinos, para entregar la palabra. No podemos dejarnos desanimar por las críticas. No dejemos desanimarnos por nuestro enemigo llamado Satanás a través de las redes sociales, a través de las diferentes políticas que hay, a través de las malas noticias. No dejemos desanimarnos. A través de las noticias que nos dicen que habrá rumores de guerra, que la economía va a ser pésima. No nos dejemos desanimar, aunque las noticias nos digan que el trabajo va a ser acá abajo. Aquí va a ser el porcentaje de trabajo que va a haber en este mundo. En nuestro país, la economía no va a ser buena, que el trabajo no va a ser bueno. No, amada iglesia. Nosotros como siervos de Cristo Jesús no podemos quedarnos callados y de hablar de buenas noticias. Eso es lo que yo quiero darle a usted. Buenas noticias. Lo mismo que dijimos el año 2024, el 1 de enero, dijimos que este año iba a ser bueno. ¿Para quiénes? Para nosotros como iglesia. Para los que creen en Él. Para los que tenemos fe en Él. Para los que buscamos agradar al Señor. Las noticias son buenas, porque yo tengo planes de bien para darnos a cada uno de nosotros. No planes de mal, planes de bienestar, planes de alegría, amada iglesia. Somos nosotros los que tenemos que predicar el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que entregar un tratado, una palabra de aliento. No nos dejemos desmotivar, desmoralizar por las noticias de este mundo, que nos quieren callar, nos quieren que guardemos silencio. Shh, nos dice Satanás, guarda silencio. No hables de él, del innombrable. No. Toda nuestra existencia tiene un propósito de vida, un propósito eterno. No estamos aquí en esta tierra, amada iglesia, para nacer, para crecer, para tener hijos, para tener trabajo, para comprar una casa, comprar un auto, para irnos de vacaciones, y eso es todo. Esa no es nuestra existencia. No. Nuestra existencia aquí en esta tierra, amada familia, amados hermanos en la fe, amada iglesia, esto es para usted. Nuestra existencia tiene un propósito eterno, un propósito de vida. Y ese propósito, ir y predicar el evangelio a toda criatura, amada iglesia. Usted es el que tiene que ser un predicador, un evangelista, un misionero en potencia. No, es que esa tarea es de los pastores. Esa tarea es de los evangelistas. Los evangelistas tienen que ir a predicar de casa en casa, sí. Los misioneros que tienen que ir a otros países, a otros lugares. Al África, a la China, sí. Al sur de Chile. Sí, tienen que ir a diferentes partes. No. Usted es el que tiene que predicar. Usted es el que tiene que ser un predicador. Usted es el que tiene que ser un evangelista, un misionero en potencia. La tarea de predicar del evangelio, la tarea de predicar de Cristo Jesús es de todos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tener compasión por la gente. Somos nosotros los que tenemos que tener compasión por el perdido, por el quebrantado. Darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de confianza. Si queremos crecer en la iglesia, no vamos a crecer, amada iglesia, amados hermanos en la fe, sentados, predicándonos a nosotros mismos. Por eso esta palabra, que usted corra como ríos de agua viva. Por favor, entréguele a otras personas. No es para usted también, no es para usted solo. No vamos a crecer sentados, predicándonos a nosotros mismos, enseñándonos a nosotros mismos domingo tras domingo. No. Somos nosotros, amada iglesia, y que tenemos que predicar a otra persona. La iglesia crece cuando usted le predica a sus hijos, cuando usted le predica a sus nietos, a sus parientes, a su familia, a sus amigos, cuando usted le predica a otra persona. Por eso es hora que saquemos el estancamiento, el detenimiento. Es hora que saquemos el cansancio. Estoy cansado, me duele la cabeza, tengo con jaqueca. Estoy fatigado, estoy con dolores de estómago, esta enfermedad. Es hora que usted se saque la enfermedad y luche por esta batalla que usted tiene por delante. ¿Sabe lo que más le incomoda a los doctos de la ley, a los religiosos, a los fariseos, a los escribas? ¿Sabe lo que más le molestaba, le incomodaba? Es que la iglesia se multiplicara. Lo que más le incomodaba es que la iglesia crecía. Lo que más le incomodaba es que la iglesia hacía milagros, sanidades y proezas. Como esta persona paralítica que estaba ahí en el templo La Hermosa, pidiendo limosna. Donde Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Y esta persona entró corriendo al templo, saltando, dando gritos de júbilo. Eso
a los religiosos, a los escribas, a los doctos, a los entendidos de la Escritura, a los entendidos de la palabra de Dios, le incomodaba. No quería que la iglesia creciera. No quería que la iglesia se multiplicara, tanto en varones como mujeres. No, amada iglesia. Estas personas eran personas humildes. Eran personas que no eran doctos de la ley, no eran personas entendidas en la ley. Eran personas que no modulaban bien, no pronunciaban bien las S. Eran personas que lamentablemente no tenían un doctorado, un magíster. Bueno, el doctor Lucas, que era el discípulo de Jesús, era el único que era una persona con título universitario, pero los demás no. ¿Por qué tomó a Jesús a un doctor? Para sanar las enfermedades de ellos, las heridas cuando se cayeran. ¿Por qué? O para hablarle a las personas que tenían algún doctorado, algún magíster. No lo sabemos. Pero el único, y los demás, a eso yo le incomodaba. Personas que no tenían una buena palabra. Dios va a levantar a quien quiere levantar. Eso tengámoslo muy claro. Dios va a usar a quien quiere usar. Quizá usted no tenga estudios, quizá usted no tenga doctorado, no tenga magíster, quizá usted no tenga estudios universitarios, tampoco tenga estudios técnicos, quizá usted no ha terminado su enseñanza media, pero no se preocupe, porque Dios lo puede usar a usted. Y Dios lo quiere usar a usted. Ellos eran personas humildes, pero estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Quizás para muchas personas usted no tiene nada. No. Quizás para mucha gente nosotros no tenemos nada como iglesia. No somos nada, no tenemos nada. Pero tenemos lo más grande, el Espíritu Santo de Dios. O sea, porque no tenemos nada, lo tenemos todo. Es el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos da esa sanidad, esa proeza, los hazañas y los milagros. Jesús les habló de una gran promesa a los discípulos. Ellos tenían fe en las promesas de Dios, en las promesas de Jesucristo que le había dicho. En mi nombre echarán fuera demonios y los enfermos sanarán. Se tomaron de esas promesas. Se tomaron de esa promesa de parte de Dios a través de la Escritura, en que echarán fuera demonios. En mi nombre, en Cristo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios y los enfermos sanarán. Se tomaron de esa promesa. Empezaron a hacer maravillas, proezas y hazañas. Es Pedro quien clama a viva voz y dice: Señor, mira la amenaza de esta gente, Señor. Pero concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra, con valor. Eso significa denuedo. Valor, amada iglesia, con valor. Cuando terminaron de orar, ¿sabe lo que pasó en este lugar? Cuando Pedro le cuenta a la iglesia que allá en Jerusalén fueron azotados, fueron tomados presos, le hicieron un juicio, pero le dijeron que no hablaran nada, no dijeran nada, ni una sola palabra. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Oró. Mira, Señor, estas amenazas, junto a toda la iglesia. Oró y clamó a Dios. Debe ser una de nuestras primicias. La oración, buscar a Dios. ¿Sabe usted lo que dice el versículo 31? Que cuando hubieron terminado de orar, el lugar en que estaban tembló aquel lugar. La iglesia tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que el lugar tembló. Todos estaban temblando, las ventanas temblaron, las puertas tembló, el piso tembló, el techo tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa denuedo? Valor. Usted es el que tiene que tener valor para predicar la palabra de Dios. Valor para hablarle a la familia, a los hijos, a los parientes, a los amigos. A Pedro y a Juan los azotaron. No solamente los azotaron, sino que los metieron al calabozo. Y después lo amenazaron de muerte. Si ustedes siguen predicando de él, de quien ya murió, a quienes los sepultamos, ustedes simplemente van a terminar como él. Así que guarden silencio. Quédense callados. En la iglesia, en el capítulo 4, vemos nosotros que la iglesia oró y buscó del Señor. Pero en el capítulo 5, lo que nosotros vemos es la respuesta de parte de Dios. Eso es lo que nosotros vemos. Es la respuesta de parte de Dios. El capítulo 5, versículo 12, nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. O sea, la respuesta de parte de Dios fue en forma inmediata. Inmediata. Cuando ellos se fueron a la oración en el capítulo 4, en el capítulo 5 ellos empezaron a hacer señales, prodigios y milagros. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en aquel templo que construyó Herodes el Grande para estar bien con los judíos, para estar bien con el pueblo. El rey construyó un templo y este templo ellos lo ocupaban para reunirse, para hablar, para orar del Señor.
De los demás, versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con los discípulos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué no se juntaban con ellos? Porque eran azotados, porque eran perseguidos, porque eran torturados. Por eso la gente no se juntaba con los discípulos. Pero sí calladamente iban a la iglesia y ahí se juntaban. Pero después se venían calladamente y no se reunían con los discípulos, porque corrían el riesgo de ser azotados, de ser perseguidos. O sea que la iglesia primitiva era una iglesia perseguida, sí. Igual que hoy, no. Porque nosotros no somos perseguidos, no somos azotados, ni somos encarcelados. Podemos predicar en todos los lugares. Nosotros podemos predicar en la plaza. Hasta nos pasan parlantes, nos pasan claves en la municipalidad, nos pasan hasta una tarima, ellos mismos ponen la tarima, ellos mismos después se la llevan, cosas de fierro, los tablones pesados, todo lo hacen, si nosotros lo pedimos. No, la iglesia primitiva era perseguida. Pero en el versículo 14 dice que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia primitiva crecía, igual que la iglesia de hoy. Qué pena más grande cuando nosotros vamos a un evento. Yo he ido a montones de congresos y he visto iglesias donde hay 120 asientos, pero veo 50 en el congreso. Y yo digo, ¿por qué tan pocos? Donde han preguntado los hermanos del norte, 15, 20 hermanos del norte que han venido a este congreso. Hermanos del sur, 10 hermanos del sur, llevamos 30. Algunos pastores que hemos sido invitados. Y de repente preguntan por los de casa, y los de casa son 15. Pero si hay 120 asientos, 50 personas. He ido a predicar a iglesia y donde yo he visto 80 asientos, 70 asientos, 120 asientos o 150 asientos. Y he visto 40, 50 hermanos, menos de la mitad. Así es la iglesia actual de hoy. Pero la iglesia primitiva crecía, amada iglesia, crecía. Era tanta la fe que ellos tenían, tanta la fe que sacaban a sus enfermos a la calle, porque no podían entrar al templo. Porque el templo, como dice el versículo 14, estaba lleno de varones y lleno de varonas. No cabía nadie más. O sea, si el templo había 50 asientos, estaban ocupados los 50 asientos. La gente tenía que estar parada en los pasillos, parada afuera, parada en la puerta. No había capacidad. Si usted iba a la iglesia, usted tenía que llegar a las 9 de la mañana, si el culto comenzaba a las 11. Si la reunión comenzaba a las 11, usted tenía que llegar muy temprano, porque la iglesia estaba llena. La gente, ¿por qué sacaba a los enfermos a la calle? Para que la sombra de Pedro, la sombra de Juan, la sombra de Lucas, la sombra de todos los discípulos de Jesús sanara a sus enfermos. Así era la fe de ellos. O sea que están pendientes que les diera el sol. La gente pensaba que era el sol que sanaba a las personas. No era el sol. Era la sombra de Pedro. Cuando Pedro pasaba, oscurecía el sol. Y esa sombra le llegaba al enfermo. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas, en sus lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fuera sanado. Versículo 16. Aún en la ciudad vecina venían muchos a Jerusalén trayendo sus enfermos y atormentados en espíritu, y todos ellos eran sanados. Así era la fe en la iglesia primitiva. Dios permita que esa fe esté hoy en nosotros, este año 2025. Que usted venga a la iglesia con todo el corazón, con toda su alma y crea que usted va a ser totalmente sanado. Usted va a ser totalmente bendecido. Usted crea que la economía va a ser buena en su casa, que la salud va a ser buena, que sus hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de su mesa. Yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca. Si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos confianza. La oración, amada iglesia, la súplica. Señor, mira a esta gente que nos quiere hacer callar. Por favor, Señor, concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra. Esa fue la oración de Pedro y Juan. Esa fue la oración que tuvo la iglesia primitiva. Que con denuedo, con valor, prediquemos tu palabra. La iglesia empezó a ver los milagros, las hazañas. Empezó a ver las misericordias de parte de Dios. Dios extendió su mano poderosa sobre este pueblo.
Y este pueblo vio el favor de Dios. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra, pero está dispuesto a mostrar su poder, está dispuesto a mostrar su favor. ¿A quiénes? A quienes tienen un corazón perfecto hacia Él. Es Dios quien contempla, tiene los ojos puestos en la tierra y está dispuesto, está totalmente dispuesto a mostrar su poder y su favor. Pero a todos aquellos que buscan la perfección en Él. ¿Usted tiene un corazón perfecto hacia Él? Dios permite que usted tenga un corazón perfecto hacia Él. Porque si usted tiene un corazón perfecto hacia Él, está dispuesto a mostrar su favor y su poder en favor de usted. Esa es la confianza que este año 2025 nosotros vamos a ver grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos predicar con mucho de nuevo, con mucho valor, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho ánimo este año 2025. Y tenemos en fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que todo espíritu de enfermedad se va ahora, se va, se va. Todo espíritu de decaimiento se va. Todo espíritu, Señor, de mala economía se va. Todo espíritu, Señor, de falta de trabajo se va, porque tenemos la fe que este año será un año nuevo, un año totalmente bendecido. Lo creemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Con todo mi corazón. Este pueblo no se quedó callado. Siguió predicando de la misma manera. Yo le invito a que este domingo nos juntemos. Tenemos nuestro domingo de primicia, nuestro primer culto de este año 2025. Vamos a dar nuestras primicias. Vamos a traer nuestra primera primicia. Soy yo, a través de mi oración, a través de mi cántico. Porque es así donde el Señor ve nuestro esfuerzo. No nos olvidemos que Él nos entregó a nuestro Señor Jesucristo como su primera primicia. Murió por usted y murió por mí, por cada uno de nosotros, por todos los pecados de la humanidad. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana, nuestro primer culto del año 2025. Y vamos a proclamar en fe que vamos a ser totalmente bendecidos con nuestra primicia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.